Maradona y el extraño caso del doctor cocaína. La pasada madrugada, en el hospital bonaerense donde está internado el exfutbolista argentino, se introdujo una persona disfrazada de doctor que intentó venderle droga. Esto es terrible. Ustedes se dan cuenta, estamos luchando por la vida de un ser humano y de Diego Maradona y con todo este vallado policial y demás. Por eso a veces ustedes creen que nosotros lo hicimos para pararlos a ustedes, pero no es para pararlos a ustedes, es para parar una serie de gente que, según me comentan, anda rondando por acá. Entonces a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que en vez de poner carteles aguante Diego y bandera, que pongan maldita cocaína. La indignación del personal médico no es de extrañar. Sin embargo, la duda se cierne sobre este caso, puesto que según el doctor Álvarez, el falso médico, cuando buscaba la habitación de Maradona, fue identificado como un proveedor de cocaína e inmediatamente después se esfumó. El cardiólogo no quiso dar más explicaciones. Sí fue claro al explicar que si Maradona interrumpe su tratamiento, las drogas le pueden causar la muerte súbita.